everyone. Today we're going to be discussing what are foods to make your bones stronger. This presentation is brought to you by Metabone Trial. Hola a todo el mundo. Hoy vamos a discutir qué son los alimentos para fortalecer los huesos. Esta presentación llega a usted gracias a Metabone Trial. Before we get started on our presentation today, let's briefly look at what ingredients we will be discussing. These nutrients are involved in bone health. We have calcium, vitamin C, vitamin D, vitamin K, magnesium, and zinc. Antes de comenzar con nuestra presentación, hoy veamos brevemente qué ingredientes disfrutaremos. Estos nutrientes están involucrados en la salud de los huesos. Tenemos calcio, vitamina C, vitamina D, vitamina K, magnesio, y zinc. Calcium is the main mineral found in your bones. It's best to split your calcium intake throughout the day, since large amounts of calcium at once reduces the absorption rates. A helpful tip would be to include a calcium-rich food with every meal. Calcio es el mineral principal que se encuentra en los huesos. Es mejor dividir su consumo de calcio a lo largo del día, ya que grandes cantidades de calcio a la vez en una porción reducen la absorción en su cuerpo. Un consejo útil sería incluir un alimento rico en calcio en cada comida. Some of the foods found here are high in calcium. We have cheese, especially Parmesan, yogurt, though it's important to know that plain yogurt has more calcium versus Greek yogurt. Leafy greens, such as collard greens and kale. Sardines and canned salmon are great choices due to their edible bones. Edamame and tofu, cow milk or fortified drinks such as soy milk, and amaranth, which is a grain. Algunos de los alimentos que se encuentran aquí son ricos en calcio. Tenemos queso, especialmente el parmesano. Yogur, aunque es importante saber que el yogur natural tiene más calcio que el yogur griego. Verduras de hojas verdes como hojas de berza y col rizada. Las sardinas y el salmón enlatados son opciones excelentes debido a los huesos comestibles. Edamame y tofu, leche de vaca o bebidas fortificadas como la leche de soya, y el amaranto, que es un grano. Vitamin C stimulates production of bone-forming cells. Some of the foods found here are great sources of vitamin C. We have chili peppers and sweet peppers of any color and any kind, parsley, leafy greens like mustard, spinach, and kale, kiwis, green vegetables like broccoli and Brussels sprouts, citrus fruits such as lemons, limes, oranges, and grapefruit, papayas, and strawberries. Vitamina C estimula la producción de células formadoras de hueso. Algunos de los alimentos que se encuentran aquí son excelentes fuentes de la vitamina C. Tenemos chiles y pimientos dulces de cualquier color y de cualquier tipo, perejil, verduras de hoja verde como la espinaca de mostaza y la col rizada, kiwis, verduras verdes como el brócoli y coles de Bruselas, frutas cítricas como limones, limas, naranjas y toronjas, papayas y fresas. Vitamin D helps your body absorb calcium better. Getting enough sun exposure can help you achieve adequate vitamin D levels. Other ways to get vitamin D from food are eating fatty fishes such as salmon, herring, sardines, halibut, cod liver oil, and canned tuna, or liver, egg yolks, mushrooms, or fortified foods such as cow milk, soy milk, and cheeses. La vitamina D ayuda a su cuerpo a absorber
mejor el calcio. Exponerse lo suficiente al sol puede ayudarlo a alcanzar niveles adecuados de vitamina D. Otras formas de obtener vitamina D serían de los alimentos, como pescados grasosos como el salmón, arenque, sardinas, fletán, caballa, aceite de hígado de bacalao y atún enlatado, o hígado, yemas de huevos, hongos, o también alimentos enriquecidos como leche de vaca, leche de soya y quesos. Vitamin K helps a bone-forming protein called osteocalcin bind to minerals and prevent calcium from leaving the bones. There are two types of vitamin K found in foods. There is vitamin K1 and vitamin K2, but either one can promote bone health. La vitamina K ayuda a una proteína formadora de huesos llamada osteocalcina a unirse a los minerales y evitar que el calcio salga de los huesos. Hay dos tipos de vitamina K que se encuentran en los alimentos, la vitamina K1 y la vitamina K2, pero cualquiera de los dos puede promover la salud de los huesos. Vitamin K1 is mainly found in leafy greens and green vegetables such as kale, collard greens, spinach, broccoli, Brussels sprouts, and asparagus. Vitamin K2 is mainly found in natto, which are fermented beans, liver, and other meats like pork and chicken, egg yolks, and sauerkraut, which is fermented cabbage. La vitamina K1 se encuentra principalmente en verduras de hoja verde y vegetales verdes como la col rizada, berza, espinaca, brócoli, coles de Bruselas y espárragos. La vitamina K2 se encuentra principalmente en natto, que son frijoles fermentados, hígado y otras carnes como cerdo y pollo, las yemas del huevo y el repollo, que es fermentado estilo alemán. Magnesium helps activate vitamin D, which therefore helps the body absorb calcium better. Magnesium is found in dark chocolate. However, it is recommended to consume dark chocolate that has 70% or more of cocoa solids. Avocado, nuts such as almonds, cashews, or Brazil nuts, legumes, especially black beans, seeds such as flaxseed, pumpkin seeds, and chia seeds, fatty fish such as salmon, mackerel, or halibut, and leafy greens such as kale, spinach, collard greens, turnip greens, and mustard greens. El magnesio ayuda a activar la vitamina D, que después ayuda al cuerpo a absorber el calcio mejor. El magnesio se encuentra principalmente en el chocolate oscuro. Se recomienda consumir chocolate que tenga 70% o más de sólidos de cocoa. El aguacate, nueces como almendras, maranón y nueces de Brasil, legumbres, especialmente frijoles negros, y semillas como linaza, semillas de calabaza y semillas de chía. También pescados grasosos como el salmón, caballa y fletán, y verduras de hojas verdes como el col rizada, espinaca, berza y hojas de mostaza y nabo. Zinc promotes formation of bone-building cells and prevents excessive breakdown of bone. Zinc sources are meats such as beef, seafood, particularly shellfish like shrimp and oysters, legumes
such as lentils, nuts, especially cashews, and dairy, such as milk and cheese. El zinc promueve la formación de células formadoras de huesos y previene la degradación excesiva de los huesos también. El zinc se encuentra principalmente en carnes como carne de vaca, mariscos, particularmente como camarones y ostras, legumbres como lentejas, nueces, especialmente maranón, y productos lácteos como leche y queso. It is important to consume a diet that has variety and diversity, as different foods will supply different nutrients, as we learned today. Avoid focusing on one nutrient, but instead focus on eating different food groups throughout the day. Es importante consumir una dieta que tenga variedad y diversidad, ya que diferentes alimentos proporcionarán diferentes nutrientes como aprendimos hoy. Evite concentrarse en un nutriente y en cambio concéntrese en comer diferentes grupos de alimentos a lo largo del día. You can help advance bone health research by seeing if your child is eligible to take part in FIU's new bone study, Metabone Trial. Puede ayudar a avanzar en la investigación de la salud de los huesos al ver si su hijo es elegible para participar en el nuevo estudio de los huesos de FIU, Metabone Trial. Join us now. Únete a nosotros ahora. Gracias.